La Transpirenaica invernal sin avituallamientos es el fruto de una trayectoria muy definida en cuanto a las formas y maneras de afrontar las aventuras y los retos deportivos. Ha estado muchos años pendiente porque, inconscientemente, sabía que aún no me encontraba capacitado para realizarla, de ahí que la búsqueda de compañero fuera solo una excusa personal para no afrontar el reto, ya que tenía muy claro que nunca lo encontraría. Finalmente acometo el proyecto porque acumulo experiencias que me permiten partir del Cantábrico con cierta seguridad, a saber, varias transpirenaicas estivales sin avituallamiento alimenticio, experimentos y estudios en los que me adapto a la falta de alimento y la exposición desnudo al frío, retos en autosuficiencia con muy poco equipaje, etc. Todo ello es necesario para poder moverse en una transpirenaica invernal de forma rápida en terreno con mucho desnivel. Salí de la playa de Hondarribia con 72 kilos de peso corporal y 41 de equipaje, de los cuales 21 eran de comida. Estos más 10 de grasa corporal aproximadamente sumaban 31 de alimento. Para resistir, no sabía de aquella, cuántos collados y nevadas durante el largo camino. Las previsiones del tiempo eran buenas, tanto que en la primera etapa me sobraron los calcetines y el forro peludo de las botas, por eso los primeros kilómetros me cocieron los pies. Pero pronto me olvidé de ellos al ver roto el brazo derecho del carro. Lo arreglé con el mango de una sartén y proseguí adelante, desconcentrado y nervioso, un estado que me impidió prestar la debida atención a las cosas del equipo. Y así fue como perdí la primera pareja de objetos, el pequeño Nokia y el GPS. Cuando me di cuenta de ello, corrí desesperado dejando abandonado el carro y rezando para encontrarlos, y di con ellos. Estaban donde hice una pequeña parada. Acabé tarde la primera jornada y monté el cubretechos cerca de Orizki, más o menos según lo previsto. Me había propuesto dar por finalizadas las etapas una vez que anocheciera y encontrara suficiente agua para hacer la cena y el desayuno. Puse el despertador para las 2 de la madrugada, lo cual implicaba comenzar a caminar un par de horas más tarde. Al desmontar el toldo se puso a llover, y así lo hizo todo el día, aunque de forma moderada. Muy cerca de las primeras casas de Apayoa, tomé un atajo lleno de piedras y barro, y la cagué. ¿A quién se le ocurre? El brazo derecho volvió a doblarse. Primero hice una chapuza en la casa de un granjero, pero la cosa no quedó muy segura. En el siguiente grupo de casas encontré un garaje con herramientas de todo tipo y 2 manitas, padre e hijo, dispuestos a ayudar y a escuchar de qué iba la loca aventura que se acometía con el artefacto averiado. Ha helado muy fuerte por la noche en Urruscaco Borda, poco antes de ganar el collado que me permitirá alcanzar el valle de Aldudes, en Francia. Desayuno entre las 2 y las 3 de la madrugada el chocolate con leche correspondiente y me pongo en marcha tras plegar rápidamente el cubretechos 2 segundos. Una verdadera gozada de toldo que facilita el montaje, incluso sin usar las piquetas. Siguen molestando las ampollas producidas por el calor y las botas inadecuadas para esas temperaturas. Unas zapatillas hubieran sido perfectas para los tramos de tierra, pero ya iba demasiado cargado, tanto que al ascender el collado del Indus decido liberarme de 1500 gramos de comida, 250 de aceite de oliva y 1250 de frutos secos ya pelados. En los contenedores del puerto de Ibañeta vuelvo a realizar otra vez limpieza, la mochila de la comida, la de pecho y algunas cosas más que no consideré necesarias. Duermo a 1 kilómetro de la fábrica de armas, sin cobertura, pegado al lado mismo del camino, cerca ya del embalse de Irabia y los bosques de Irati. En el alto de Abodi se rompe de nuevo el carro, justo en un lugar donde puedo disponer de materia prima natural para trabajar. Pierdo casi un par de horas para arreglarlo y me tiro monte abajo hasta que encuentro la primera fuente.
En ella me hidrato y me alimento lo suficiente. Más abajo, a un par de kilómetros, echo en falta uno de los brazos metálicos y me pongo a correr cuesta arriba hasta la fuente para recuperarlo. Está brillando entre la hierba. Lo recojo y de nuevo, flechado cuesta abajo, con la esperanza de encontrar un taller abierto. Pero son muchos kilómetros y estoy cansado. Ya es demasiado tarde. Se me echa la noche encima. El terreno es muy escalonado y está lleno de piedras. De ahí que las cuerdas que entablillan los dos brazos comiencen a aflojarse. Llego casi de milagro a Otsagavía, relleno de agua la bolsa de 2 litros y monto la tienda dentro del frontón. A las 10 se apaga la luz ella sola y duermo como un lirón hasta las 7, ya que debo esperar a que se abra el taller del polígono industrial al día siguiente. La moral está alta, las provisiones son suficientes y el buen tiempo me acompaña por el momento. Creo que esta no se me escapa. Me he pasado casi 2 años construyendo y probando pulcas sobre tierra y superficies nevadas, pero no soy ingeniero y tampoco podía gastar un dineral en un proyecto más serio construido con fibra de carbono por un especialista. En fin, que me puse a trabajar usando el sentido común y mis propias manos. De entrada, el artilugio solamente tenía que deslizar y rodar bien, aparte de soportar la carga. Las múltiples roturas de los brazos no estuvieron ocasionadas por el diámetro de los tubos empleados, sino más bien porque no debían haber sido perforados para que así tuvieran múltiples funciones: mango del piolet y la pala, bastones para usar sobre nieve blanda, mástiles de refuerzo para el cubretechos. El tema es que doblaron por la zona más débil, la de los agujeros. Todo ello fue solucionado sobre la marcha, con el mango de una sartén, con tubos encontrados en el camino, con escobas y principalmente ramas y troncos de madera. Lo de los rodamientos fue falta de previsión, pero pude solucionarlo perdiendo solamente 24 horas en Panticosa. Otsagavía y Saba era la última etapa de tierra antes de comenzar la batalla en los collados nevados. Una etapa larga y sin agua en todo el recorrido, de ahí que cargara a tope en la fuente que vierte directamente en el río y que todo el mundo conoce en el pueblo. Una etapa monótona con los brazos del carro reparados por primera vez en un taller, en esta ocasión con buenos refuerzos de hierro, pero no definitivos, ya que el peso del equipo y la comida buscaron más adelante la debilidad de otros puntos donde también fueron perforados con el taladro. Llego de noche a Isaba y planto el cubretechos delante mismo de una fuente que emana sin parar agua y música relajante, ambas gratis, igual que la claridad de las estrellas y la luna llena que me acompañaron los primeros días de mi viaje. A medianoche se presenta la zorra, sigilante, como cabe esperar de cualquier astuta raposa. El olor del salchichón y los chorizos le han hecho perder la cabeza, el respeto y finalmente la vergüenza, hasta el punto de intentar sustraer los embutidos de la bolsa que hay en el carro pulca. La espanto con 2 patadas en el cubretechos. Aún era de noche cuando el corredor de montaña Miquel Alonso Cuende me alcanzó en un tramo lleno de grandes piedras que da acceso a Belabarzo. En ellas quedó medio encallado el carro pulca y le pedí que me echara una mano. Antes de iniciar el ascenso al collado de Petraficha, el primero nevado, realicé el segundo sacrificio de la Transpirinaica desprendiéndome de parte de la comida. No fue una ofrenda a los dioses. Me enfrentaba a un complicado viaje en globo y debía soltar lastre para elevarme. Había llegado la hora de la verdad. Pesaba el carro pulca, pesaba la mochila y me aplastaba la losa del miedo al fracaso sobre la que pisaban todos aquellos que dijeron: Suso, el pulca no es para las montañas nevadas. Comenzar demasiado tarde el ataque a un collado con mochila y pulca es siempre una batalla perdida, ya que la nieve blanda hace casi imposible la progresión incluso con raquetas. A veces, o casi siempre, es mucho mejor montar un campamento para comer, beber y descansar hasta que la nieve se ponga dura de nuevo.
Mi objetivo era montar el cubretechos lo más cerca posible del collado de Petraficha, pero comenzó a nevar mientras avanzaba penosamente por terreno mixto. Al final no tuve más remedio que hacer varios porteos y así alcanzar una zona apropiada para la acampada, situada más o menos en la curva de nivel 1900. Logré montar el campamento antes de que anocheciera. Mientras seguía nevando, comí, me hidraté y descansé como nunca, satisfecho por haber colocado la comida y el equipo de toda la Traspirnaica invernal tan cerca del primer collado nevado. Si lo logras una vez, podrás repetirlo de nuevo, me dije. Al día siguiente solo sería cuestión de coser y bajar. A las 2 de la madrugada paró de nevar y poco después tuve 3 regalos: cielo estrellado, luna llena y viento totalmente en calma, a 2000 metros de altitud en pleno mes de febrero. El año pasado y el anterior no pude encontrarme con Jesús Sánchez, pero esta vez me salió al paso en la mina, camino de Aguas Tuertas, un precioso valle que me permitiría acceder a Sansanet, el puerto de Sompor y el collado de Astún, donde me esperaba el segundo examen de la Traspirnaica invernal. Pero antes de llegar a la casa de la mina, procedente del collado de Petraficha, me llevaría de nuevo una desagradable sorpresa: la rotura de otro brazo del carro pulca. La reparación realizada en Otsagavía era perfecta, pero los mangos rompían ahora por otros lugares donde habían sido perforados para poder ser empleados como mástiles, mangos de la pala o el piolet, etc. La polivalencia es buena porque se ahorra mucho peso, pero si una pieza se estropea, también te quedas sin varias funciones de repente. Samuel me dijo que prestara atención en el desvío que había a la derecha una vez pasado el boquete de Escalé. El caso es que pasé de largo y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde para volver atrás. Se echó la noche encima. Intenté rectificar el rumbo por el medio del monte y finalmente sudé mucho y me quedé sin agua. Quedarse sin agua a esas horas implica caminar hasta que se encuentre para poder hacer la cena y el desayuno. Hola Jesús, primero darte mi más enhorabuena por tu Traspirnaica invernal. La verdad es que, si te digo la verdad, al principio cuando me lo empezaste a plantear no apostaba mucho por ti. Pero bueno, visto cómo te ibas planteando todo el tema, hablamos antes, me ibas explicando las cosas, me iba cuadrando un poco más. Cuando empezaste, pues bueno, te vi bastante animado desde el primer momento. Vi que ibas teniendo problemas y que los ibas solucionando. Y bueno, ya me convenciste de todo cuando llegaste a la Selva de Oza, que fui a visitarte. Hablamos un poquito y me dejaste muy claro todo, y además te vi con muchas ganas. Eso ya me convenció mucho y empecé a apostar plenamente en ti. Y bueno, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Me las hiciste pasar un poquito con temor, porque te vi en alguna situación un poco complicada. Te iba siguiendo con el track y todo, y mis dudas estaban ahí. Al final vi que las resolviste. Además, curiosamente, las resolviste como las hubiera resuelto yo o intentado resolver yo. Te vi muy animado para adelante, hablaba contigo alguna vez y bueno, no tuve ninguna duda. Nada, ya sabes, nos conocemos hace muchos años. Ya sé de qué pie cojeas. Me has invitado muchas veces a hacer alguna cosa contigo. Hemos coincidido en trayectos muy cortos. Yo siempre te he dicho que me acojonas. Ni tú seguirías la marcha que llevo yo seguramente, ni yo mentalmente seguiría la marcha que sigues tú. Yo te veo una persona única, y te deseo lo mejor y que nos sigas animando con estos retos que no son nada fáciles. Y bueno, en el próximo seguiremos siguiéndote. La noche anterior monté el cubretechos en un sendero pegado al lado mismo de un pequeño torrente,
y ni siquiera hizo falta clavar las 4 piquetas porque todo estaba en calma. Cené, me hidraté y puse el despertador para las 2 de la madrugada, ya que aún tenía muchos kilómetros hasta el puerto de Sompor y el collado de Astún. Amaneció al llegar a las pistas de esquí, cuando sus trabajadores ponían a punto las instalaciones y los remontes. No había tomado suficiente nota del collado de Petraficha y cometí el error de retrasar la salida un par de horas, básicamente porque pedí permiso para ascender por una de las pistas y no me lo concedieron hasta las 9. Ello me facilitó la ascensión por la ladera norte, pero en cuanto se levantó el sol y comenzó a ablandar la nieve, surgieron los problemas. Todo se complicó aún más al no tomar el camino correcto que me llevaría al collado. En vez de ganar altura poco a poco siguiendo los pasos de los esquiadores, cometí el error de atacar casi en línea recta, lo cual me obligó a portear hasta un primer rellano. Tras alcanzar el collado de Astún con los porteos, viendo que se me hacía tarde, no tuve claro que fuera posible un largo y peligroso flanqueo necesario para llegar a un collado y posteriormente al Portalet. Esa fue la razón de tirarme cuesta abajo hacia el valle, sin saber exactamente a dónde iba, aunque sí con la intención de encontrar un collado más amable que me permitiera girar a la derecha. El sol aún no se había puesto y no fue necesario gastar gas para derretir nieve. Silencio. Todo el valle para mí solo. Me puse a caminar a las 5 de la madrugada. En el collado soplaba fuerte el viento. Hice una pausa muy breve y alguna foto. Con las prisas y la oscuridad, creo que perdí en ese inhóspito lugar el aparato que trasvasa la energía de las pilas de litio a las baterías de los teléfonos. Ello marcó la dinámica del resto de la travesía hasta el Mediterráneo, ya que dependería de los enchufes que me fuera encontrando en el camino. Estaba amaneciendo cuando llegué a la carretera que lleva a Viescas y a Sabiñánigo. La rueda del carrito chirriaba un poco, pero no hice caso a lo que debía ser una simple arenilla metida en los rodamientos. A las 5 de la tarde cargué agua y me puse en marcha intentando alcanzar el refugio de la Ripera, pero uno de los rodamientos dijo «basta» y no traía repuesto. El teléfono sin batería, el carro pulca sin rueda, en un lugar donde no hay mecánicos y el taller de coches más cercano está en Viescas. ¿Y ahora qué hago yo con este muerto sin rodamientos de repuesto?, me dije mirando perplejo al carro pulca. En la plaza donde jugaban los niños con sus papás había una fuente y por tanto ese podía ser un buen lugar para cenar y descansar, aunque no el más discreto de la villa turística. ¿Sabe si vive algún mecánico en el pueblo?, pregunté a una de las mamás de los chicos. Sí, reside aquí y además es mi marido. ¡Bingo!, grité. A partir de ahí todo fue sobre ruedas, ya que el grupo de vecinos era amante de la aventura y las carreras de montaña, hasta que se presentaron más tarde 2 miembros de la Benemérita. Una vez que oscureció, monté el cubretechos sobre el césped al lado mismo de la fuente. El lugar parecía bastante discreto, ya que nadie me veía desde la calle principal del pueblo, aunque sí desde las ventanas de las viviendas cercanas. La verdad es que no me sentía tranquilo porque sabía que estaba prohibido acampar como los indios en medio de un poblado turístico de cierto poder adquisitivo, pero sin rueda para poder desplazarme debía arriesgar. El agua de la olla comenzaba a calentarse cuando tuve que abrir la cremallera y me enfocó en la cara una linterna con la luz larga. Eran 2 miembros de la Benemérita dispuestos a cumplir con su deber tras una denuncia. Se jodió el cuscús. Los 2 agentes de la autoridad me leyeron la cartilla y me dieron suficiente margen de tiempo para poder levantar el campamento. Afortunadamente, tras el correspondiente informe, no escribieron ninguna receta. Tiré el agua caliente, plegué el cubretechos y metí todo dentro de la mochila de manera desordenada,
Con el carro sin la rueda no me quedaba más remedio que portear varias veces para poder esconderme en medio del monte, algo que debía haber hecho un par de horas antes. Aunque con bastante retraso, cené, me hidraté y no hizo falta contar ovejitas para quedarme dormido sobre un zumullido colchón de hoja seca. Tengo que bajar con Javier Mingarro a Biescas para pedir los rodamientos, pero su coche no arranca porque se ha quedado sin batería. Paso todo el día en las cercanías de su taller sin comer, pues tengo prohibido comprar comida durante la travesía. Con las prisas me he olvidado de cogerla arriba. Me nutre el sol, el descanso, estar estirado al aire libre y no haberme levantado a las 2 de la madrugada, como casi siempre. Una vez que montamos los rodamientos, subo en taxi a Panticosa y logro iniciar la marcha antes de las 6 de la tarde. En el refugio de la Ripera, ya de noche, me reconforta un fuego natural de leña y unas tablas que me aíslan del suelo para dormir. Lo que más me impacta de Suso es el concepto de la autosuficiencia, el querer no depender de nadie en las aventuras que se inventa, ¿no? Eso me parece que te da una libertad y un poder de andar por ahí como un animal salvaje que no lo tiene el hecho de estar asistido. Bien, ha hecho retos bastante curiosos, con muy poquitas cosas, con muy poquita ropa, pero realmente es interesante el pensar que el menos te da más. Es decir, cuanto menos atado estás, más libertad también tienes para disfrutar. Las ventajas que tiene es el conocimiento de los límites a los que puede llevar su cuerpo en los retos que se impone. Es decir, tiene una mente que es capaz de llevar un autocontrol fisiológico a todas las funciones de su cuerpo y imponerse unos esfuerzos que otra persona no sería capaz. Un gran error comenzar a caminar de noche mientras intentaba superar el paso de la cascada de Tendeñera. Hubiera sido mucho mejor esperar a que amaneciera para seguir la ruta más evidente y segura. Solo así se aprende. Como su propio número indica, el 13, ese día fue una jornada muy complicada. No recuerdo las veces que tuve que realizar porteos para superar el tramo más delicado contiguo al gran salto de agua. Una vez ya en el barranco de Tendeñera, la nieve blanda me hizo el avance casi imposible, pero logré llegar al refugio, provisto de colchón. La tarde la pasé porteando hasta el collado, innecesariamente, porque hubiera sido mucho mejor esperar a que la nieve se endureciera al oscurecer. Bajo muy rápido del collado de Tendeñera y preparo el desayuno en San Nicolás de Bujaruelo, un rico y concentrado chocolate con leche. Hacía mucho frío. La batería del móvil se resiente, pero logro hablar con Teresa tras casi 2 días de incomunicación. Mi próximo objetivo es alcanzar la cabaña de Eléctricas, pero la progresión es muy lenta y la nieve ablanda cada vez más, así que a media tarde tiro la toalla y busco una zona algo plana para poder acampar. Por la noche me visita la astuta raposa con la intención de robarme los embutidos que he dejado a unos metros de distancia en el pulca, y casi lo consigue porque no encuentro las gafas, la linterna y el tirador de la cremallera. A punto estuvo la muy de tirar todo al fondo del barranco, comida, equipo y carro. El quinto examen de la transpirnaica invernal lo hice en el puerto de Bujaruelo, donde tuve que portear a menos de 1 kilómetro del collado. Progresé de manera muy lenta, ya que la nieve costra venteada colapsaba bajo el peso de mi cuerpo y el equipaje. Llegué de noche al collado y no tuve clara la bajada, así que monté el cubretechos, desplegué la esterilla y me metí en el saco. La sensación térmica, debido al fuerte viento, era muy baja. Al amanecer recogí todo, me asomé a lo que de noche parecía un precipicio y ya vi un lugar seguro para bajar.
El pulca se deslizó él solo y paró allí donde la nieve y la falta de desnivel comenzaron a ofrecerle suficiente resistencia. En Gavarnie comí, cargué el móvil y hablé con Teresa. Continué bajando y giré a la derecha para subir por el valle que debía abandonar más adelante con el objeto de alcanzar la Cabane des Tabouets, pero no lo hice, y ese fue mi primer suspenso en la Transpirenaica. Me asusté porque siempre le he tenido mucho respeto al puerto nuevo de Pineta, y esta vez tocaba bajarlo en invierno, cargado con mucho peso y obligado a realizar en él un par de porteos. Además, tengo algo de vértigo, o un miedo extremo que a veces me incapacita. Así que acampé más arriba, cerca del río, con la intención de seguir a las 3 de la madrugada por la HRP, una variante que me llevaría también a Parzán dando un rodeo. Pues nada, conocí a Suso por vía email y bueno, me contactó, él tiene un blog ya hace tiempo, Retos Suso, y se da la casualidad de que él vio un blog que tengo yo a su vez, en el que relato algunos viajes que también hago con kayak y eso, y vio uno en concreto que por los fiordos de Noruega, el Sognefjord, y resulta que él había hecho unos años, bastante años antes de hacerlo yo, ese viaje o parecido. A raíz de eso me contactó y empezamos una relación así, digamos, en la distancia de contarnos experiencias. Yo vi el pedazo de bestia que era con todo el rollo de su blog de Retos Juanes. Me interesó mucho su forma de enfocar, aunque no sea igual que la mía, esté bastante lejos, pero me pareció muy curiosa esa forma de enfocar este tipo de viaje, digamos, yo le llamo de torrenteo, vamos a hacer el ganso, el indio por ahí. Y luego ya hemos ido teniendo más contacto, hemos coincidido en algunas rutillas también los dos y la verdad que es un tipo genial. Yo lo que destacaría de él sobre todo que disfruta como un niño, que el tío le ves por ahí haciendo el ganso y disfruta como un auténtico niño, y eso es lo que espero que siga haciendo por muchos años y haciéndonos disfrutar también al resto cuando leemos esas reseñas de sus viajes y esas crónicas que cuenta, esas fotos que sube y todo eso. Así que nada, un abrazo, Suso, a seguir así. Tras una serie de decisiones desafortunadas que me llevaron a no pasar por el puerto nuevo de Pineta, aún de noche perdí el GPS debido a mi excitación, y aunque sabía que podía estar en un tramo de asfalto de 2 kilómetros, no quise retroceder para buscarlo. Si no lo encontraba perdería definitivamente la paciencia y sería mucho peor. El último tramo de la subida al collado del Tourmalet, de 2115 metros, fue una pequeña odisea. Al principio estaba bastante dura la nieve, pero después no me quedó más remedio que subir por las pistas que estaban removiendo las máquinas, y se hizo de noche. Por la razón que fuera, las grandes excavadoras fresaban la nieve, pero no la prensaban, lo cual me obligaba a avanzar igual que si lo hiciera sobre pequeños aludes de purga ocasionados por las altas temperaturas. La imagen era surrealista cuando las potentes máquinas me enfocaban con sus faros y la sombra alargada se proyectaba sobre la nieve de la ladera. Al pasar muy cerca de mí, se ponían en contacto dos mundos totalmente indiferentes el uno con el otro, el monótono y obligatorio trabajo de los operarios y mi libertaria e improductiva aventura. En el restaurante del collado incomodé primero al perro y después a su morador humano, quien salió con la intención de averiguar a qué se debía tanto escándalo. Busqué nieve profunda que no estuviera manchada, cené y me hidraté. Esa noche, como muchas otras, tuve que dormir con la bolsa del agua dentro del saco para que no se congelara. Desde el collado del Tourmalet hasta el lugar en el que pernocté no hubo grandes sobresaltos, aunque lo separaban la friolera de unos 50 kilómetros. Llovió durante gran parte del día y se me hizo muy larga y pesada la bajada desde el puerto de Ancizán, un paso por el que se ataja bastante en comparación con el de Aspen. Pernocté en la villa de Ancizán, concretamente en el jardín que me ofreció un viandante con el que entablé conversación. Además, fue él mismo quien cargó el teléfono móvil y la batería de la cámara fotográfica. Yo dormía cuando él los dejó debajo del cubretechos.
Me puse en marcha en torno a las 4 de la madrugada con la intención de alcanzar en esa etapa el collado de Urdiceto, cosa que al final fue totalmente imposible debido a que me perdí en medio de una niebla muy espesa sin ayuda del GPS. Al amanecer, llegó el momento de desprenderme en un contenedor de todo aquello que no fuera esencial: el cubretechos, el carro pulca, 2 pares de calcetines, el botiquín casi completo, unas gafas de nieve baratas, el palo selfie, herramientas y tornillos, un cartucho de butano vacío y algunas cosas más. Una vez realizado el sacrificio, metí todo lo que se salvó dentro de la mochila y tuve que hacer un gran esfuerzo para colocarla en la espalda. Entretenido en superar las dificultades del terreno nevado, me fui desviando demasiado de la ruta hasta que la niebla se hizo tan espesa que apenas se veía un elefante a 1 metro. Sin tienda, sin GPS y sin batería en el móvil, acechando también la noche, estaba perdido. Solo me reconfortaba que el spot seguía enviando mi posición. Estaba perdido, en realidad, dando vueltas siempre en el mismo lugar. Por fin pisadas de gente, dije algo más tranquilo. La seguí hasta que, de repente, se pararon bruscamente. Al principio no logré entender la kafkiana situación, pero pronto caí en la cuenta. Estas pisadas solo pueden ser las tuyas, me dije sintiéndome derrotado. Lo acepté con resignación y comencé a excavar en la ladera al tiempo que nevaba y oscurecía. La primera cueva acabó colapsando por el tejado debido a los nervios y las prisas. Intentaba taparle gran parte de la entrada con el plástico aislante mediante unos nudos realizados en las esquinas, pero hice demasiada presión y acabó cediendo la capa delgada de la bóveda. La segunda caverna salió mejor. Me metí dentro del saco con galletas y agua y esperé a que amaneciera para así poder encontrar la ruta, siempre y cuando no continuara la niebla cerrada. Y en pleno siglo XXI, pues aparece Suso y nos sorprende a todos, ¿no? Inventándose pues cosas nuevas, con lo complicado que es ya, ¿no? Pues, dice tú, en 1890 nadie había hecho casi nada y estaba todo por hacer, pero hoy está todo hecho. Y él inventa cosas nuevas, inventa retos y los consigue. Lo que más me sorprende a mí es la capacidad que tiene para preparar al grano, por ejemplo, la comida que va a necesitar en 20 días, cuando todos sabemos que tú, si en un collado te encuentras una subida con una nieve mucho más blanda, vas a gastar el doble de energía y eso tienes que recuperarlo, porque son muchos días seguidos, ¿no? Y sin poder, esa es su presión autoimpuesta, sin poder, ese es el reto, comprar nada por el camino. Yo lo que veo quizá que se mete demasiada presión, ¿no? Contando a lo mejor lo que va a hacer, no lo sé, ya te autopresionas, pero esa es su regla, tampoco es una cosa, un aspecto criticable. Él se plantea el reto de esa manera y tiene que ser así. A mí no me parece criticable. Yo, al revés, le aplaudo porque es alguien insuperable. A Kilian Jornet le pueden salir 10.000 que lo copien, pero a ver cuántos encuentras que imiten a Suso. Desde Urdiceto al refugio libre de Vía 2 todo fue bastante bien, exceptuando que perdí las gafas y mucho tiempo en el trayecto que va desde el mencionado collado a la pista del GR11. Al llegar al punto más alto del que debía descender, todo me pareció diferente a lo que vi en verano, quizá porque estaba nevado. Tan extraña me pareció la imagen de la zona que incluso dudé si me encontraba en el puerto de Urdiceto y si el valle que tenía a mis pies era el que me llevaría a Vía 2. Miré varias veces al sol para establecer cuál era el este, porque no llevaba mapa ni GPS. Debía dirigirme al collado de los caballos, pero la imagen que tenía delante de mí no se parecía en nada al mapa que guardaba de la zona en mi cabeza. Y fueron tantas mis dudas que comencé a bajar un poco en el valle, en vez de flanquear por mi derecha. En Vía 2 me esperaba un colchón. Sí, una litera con mantas, el mayor lujo
que había tenido hasta ese momento en la Transpirenaica, pero antes hice una parada larga en el refugio que hay en el Collado de los Caballos. La mañana era espléndida y el lugar perfecto para secar el saco de dormir y los calcetines que se habían mojado en el vivac de la noche anterior. Al entrar en el refugio de Vía 2, vi que había una mochila en el comedor y un libro sobre la mesa. Su propietario debía andar muy cerca. Gracias a él y a su furgoneta pude cargar el móvil. Estuvimos charlando hasta bien entrada la noche. Él me habló de algunas de sus escaladas, yo de mis extrañas aventuras. Le encantó Reto 3. Al despedirme le apreté un pie para gastarle una broma. Debían ser las 3 de la madrugada cuando abandoné el refugio y me enfrenté de nuevo a la oscuridad y la soledad. Fue un día bastante duro. Desde que me levanté y abandoné el refugio libre de Vía 2, sufrí mucho para llegar a la cabaña de Añis Cruces, y como tenía somier, no dudé en desplegar de nuevo el saco un par de horas. Creo que no debía haberme levantado tan pronto. Al cansancio se sumaba una gran ampolla en el talón derecho que me dio la lata hasta el valle de Benasque y que venía tocándome lo seso desde hacía ya varios días. Salí de la cabaña cuando se hizo totalmente de día y me enfrenté a un tramo mixto que me dio mucho que hacer. Una vez arriba, pude apreciar que cizagueando por el valle no me hubiera despeinado. Llegar a la cabaña de Santa Ana se me hizo muy pesado porque en invierno, caminando y con tanto peso, la etapa resultó ser bastante larga. Además, bajando del puerto de Chistau, pillé nieve blanda y como soy cabezón, tardé en ponerme las raquetas. Cerca ya del refugio, cometí el error de no llenar la bolsa de agua en el cómodo caño de una fuente que quedaba a mano derecha. Lo hice por lo de siempre, y no aprendo. Suso, no te pares ahora, que el río está muy cerca de la cabaña como bien recuerdas. ¿Cerca? Casi lloré. Las distancias con el paso del tiempo pueden variar mucho y nadie se hace cargo de los prejuicios ocasionados, así que es mejor la prevención y el por si acaso. Al llegar, tuve que tirarme por el barranco para llenar la bolsa, y encima, aguantando la sed, el hambre, el frío, y cada vez más escozor en la ampolla que me curaría al día siguiente un buen amigo. Fui cojeando desde la cabaña de Santa Ana hasta Senarta, pero me esperaba David con un botiquín decente. En la carretera, aún de noche, paró un coche y su conductor me preguntó si necesitaba ayuda o si quería que me llevara. Le contesté que no y le expliqué que debía hacer la ruta caminando. Le agradecí su ayuda, pero nunca subiría a un vehículo conducido por un individuo que iba algo alegre a las 4 o las 5 de la madrugada. David pinchó la ampolla, desinfectó la zona y tapó todo. Subimos juntos hasta que amaneció. Me hizo unas cuantas fotos y nos despedimos. El refugio de pescadores estaba vacío y en su puerta daban los últimos toques al equipo los 2 esquiadores del todoterreno que no paró al subir. Les pregunté si me esperaban mientras cargaba la bolsa de agua en el río. Asintieron y nos marchamos para arriba todos juntos. Al cabo de 1 hora nos separamos. Ellos giraron a la izquierda para subir al Russell y yo a la derecha en busca del collado de Vallvierna. David hizo un buen trabajo a juzgar por los kilómetros que estaba realizando en la zona del Aneto. Iba a enlazar Cabaña de Santa Ana y Senet, una etapa nada despreciable teniendo en cuenta que se hizo cargado en invierno y sin esquís. Bien entrada la noche lo tenía todo: el voladizo de un merendero, agua del río y comida de mi mochila. Por cierto, ya comenzaba a escasear, lo cual implicaba que pronto se iniciaría el temido racionamiento.
Tras abandonar el abrigo del área recreativa de Senet, antes de que amaneciera, cometí un grave error al desviarme demasiado hacia la derecha, lo cual me obligó a dar un gran rodeo, ganar demasiada altura y alejarme bastante del Port de la Gelada. Pero mereció la pena luchar en la umbría contra uno de los peores tipos de nieve que me he encontrado en toda la travesía. Costra delgada colapsando a cada pisada y nieve blanda debajo. Me tuve que poner las raquetas y aún así me costó mucho progresar. Al bajar, un pequeño riachuelo me regaló agua fresca a discreción para beber, música también gratuita, bidet y lavadero para la ropa. Tras el relajante descanso, descendí un buen rato con los huevos al aire y la ropa secando sobre la mochila, buscando siempre los atajos y senderos que me llevaron a Barruera y Eril-Laval. En Eril-Laval hice una comida de cuchara al mediodía porque se estaba acabando el picoteo que había traído para enlazar los desayunos y las cenas. Solo me quedaba una bolsa de rosegones de 125 gramos, un pedazo de chorizo y un par de onzas de chocolate navideño. El turrón se había acabado, y desde ese momento me acordé muchas veces de los frutos secos que había tirado, y más adelante también pensé que había sido un error desprenderme de 1,5 kilos de puré de patata y cuscús, pero ahora ya no había remedio. Al no llevar cubretechos porque también me desprendí de él, era muy importante llegar al refugio de la centraleta para no tener que vivaquear de forma salvaje. Muy cansado, ya avanzada la noche, entré en el refugio de Stanilon y pregunté dónde estaba la cabaña que no encontraba. «Lo has dejado atrás», me contestó el cocinero. «¿Y a cuánto me queda?», pregunté. «A 1/4 de hora como mucho», respondió de nuevo. Dentro del refugio guardado reinaba una temperatura demasiado alta para mi gusto, quizá porque venía acostumbrado a vivir en ambientes bastante más hostiles, exceptuando los garitos donde pude hacer fuego. Me puse a caminar nuevamente y noté que hacía mucho frío. Bajé al río y llené la bolsa con 2 litros de agua. Previamente ya había elegido cuál sería el pino que me daría cobijo hasta las 3 de la madrugada. Un sueño, una ilusión, lo has convertido en toda una aventura tremenda, cruzar todos los Pirineos, desde el Mediterráneo al Cantábrico, en solitario, en invierno, en autosuficiencia, tirando de una pulca construida artesanalmente, en fin, todo una aventura. Desde siempre yo pensaba que lo vas a terminar, pero no solamente lo has terminado, sino que lo has organizado bien, lo has desarrollado bien, has tenido suerte con el tiempo, ha sido todo fantástico. Me alegro muchísimo, Suso. Tendrás para recordar tardes y tardes por todo lo que has ido haciendo, y no solamente la travesía en sí, sino toda la preparación, la estrategia, todo lo que conlleva diseñar la comida, medir los pesos, medir todo lo necesario, todo el tema de seguridad, en fin, toda una aventura, toda una hazaña tremenda. Me alegro muchísimo, Suso. Enhorabuena, estás hecho todo un campeón. La noche que pasé al raso en Stanilon, a unos 2100 metros, fue el bivac más duro de la segunda mitad de la travesía. Este fragmento, de casi 400 kilómetros, estuvo caracterizado por una menor ingestión de alimento, un mayor peso en la espalda, no llevaba el pulka, y una reducción significativa del equipo, del que ya no formaba parte el práctico cubretechos. Desde hacía días tomaba por las noches unos sorbos de chocolate con leche, después del puré de patata o el cuscús, ambos con aceite de oliva y una pastilla de recrén, pero sin chorizo o salchichón porque se habían acabado. Solo unos sorbos, ya que el resto quedaba en la olla, listo para calentar al levantarme, y con eso debía aguantar hasta que mendigaba el estómago, al que solía engañar y apagar
echándole desde arriba agua con extracto de té del Mercadona. Antes de llegar al gran lago helado de San Maurici, perdí el piolet que iba en la mochila, si se le puede llamar así a un brazo del carro pulca con una hoja de acero serrada y aporreada en mi taller. Mientras yo bajaba a saltos de contento sorteando el torrente entre los pinos, perdiendo parte de las herramientas y los instrumentos, saltaba también de China a Filipinas el COVID-19. Saltaba de contento porque sabía que llegaría al Mediterráneo después de apostar muy fuerte con un trineo de 16 euros, un pantalón de verano del Decathlon y unas botas ligeras más propias del Camino de Santiago que de una transpirinaica invernal. Desde Stanilong a Burg, donde dormí, hay una porrada de kilómetros, pero era terreno favorable una vez que alcancé el Portarró. Tiré el saco en el suelo al lado de la iglesia y mientras calentaba el agua para hacer un puré viudo, sin carne y aceite, golpeé en una puerta con la intención de volver a cargar la batería. «Buenas noches», dije una vez que abrieron. «Estoy haciendo la transpirinaica. ¿Podría cargar un poco la batería?» «Sí, cómo no. ¿Dónde estás durmiendo?», preguntó el hombre que tendría una edad parecida a la mía. «Vivaqueo al lado de la iglesia», contesté. «Recoge las cosas y ven a dormir aquí», afirmó sin pensarlo un momento. Se lo agradecí y le contesté que dentro hacía demasiado calor y que no descansaría. Era montañero y esquiador, y tenían la chimenea a tope. El tramo que va de Burg hasta Andorra fue otra etapa muy dura de roer con 3 puertos. El primero, nocturno, largo y con bastante hielo. El segundo, muy cansino y con un pie totalmente mojado después de cruzar el río. El tercero, entrando en el Principado, caluroso y pesado una vez que dejé Os de Cibís. En la ciudad paré en una gasolinera y poder así cargar el teléfono, mientras preparaba lo que tocaba esa noche. Un poco de cuscús sin carne ni aceite, como ya era habitual. La prensa no apareció. No me pudo localizar o no quiso hacerlo porque tenía sujetos más importantes con los que hablar. Hacía días que habían contactado conmigo con la intención de entrevistarme. Por un lado fue mejor así, más tiempo para comer y dormir. Desde el saco veía las luces de la ciudad, justo donde desagua el Mandriu. El vivac fue llevadero sobre un colchón de hoja seca, aunque no se le pueden pedir peras a un saco de solo 900 gramos. El valle del Mandriu es muy largo y solitario y está lleno de refugios que no pude usar, exceptuando Fontberd, en el que dormité 1 hora antes de que amaneciera. La Portella Blanca da un rodeo por el norte, pero no quería arriesgar en unos pasos delicados que hay antes de llegar al refugio del Malniu. A un par de kilómetros de Porta encontré una cabaña de pastores, colchón y leña cerca para hacer fuego, 5 estrellas dentro y millones afuera. Un vivac a la intemperie hubiera sido mucho más duro. La puta tramontana intentando enviarme para el otro barrio, en el Pas dels Lladres. Pude con ella, quizás porque aún me quedaba un cartucho escondido en lo más recóndito de la recámara del alma.
Ola, son Alberto Davila e coñezo a Jesús desde fai varios anos. Tive a sorte de compartir varias aventuras con él, pero sobre todo de telo como amigo. Unha das cousas que máis admiro de Jesús é a súa obsesión por limitar cada aventura, sempre dándolle unha volta de porca a cada reto que tenta, e algún complica o tanto que de principio xa se ve moi difícil acadar o obxectivo final. Unha mostra foi esta Transpirenaica invernal, que en moitos momentos estivo aprendendo dun fío para conseguir ese obxectivo. Comparto varias das súas filosofías, entre elas a autosuficiencia. Creo que Jesús o leva ao límite xa casi obsesivo, pero fai que as aventuras tornen diferente. Quero darche a noraboa por este reto acadado, pero sobre todo por eses que sufres igualmente e que non consigues rematar con éxito. Jesús é unha gran inspiración para moitos máis aventureiros e deixa unha gran pegada. En Nuria nevaba ligeramente. Las tardes invernales son traicioneras justamente porque son muy cortas. Subí por la pista de esquí hasta el final del remonte y después mantuve la altura en el valle de Fontnegra. Crucé el río y caminé casi en línea recta para ganar el coll de Torreneules, pero era un falso collado y tuve que seguir flanqueando otro medio kilómetro. Previamente me había puesto los crampones porque tenía la mosca en la oreja. Y allí estaba de nuevo la tramontana esperándome, aunque no tan brava y avasallante como el viento que casi me destroza en el Pas dels Lladres. Me da igual que soples, me da igual que reduzcas mi cuerpo a una escoria o piltrafa humanas, me da igual 8 que 80, porque no podrás conmigo. Le dije al enemigo para ver si se acojonaba y se batía en retirada. Las amenazas surtieron efecto. Las rachas siguieron siendo bastante fuertes, pero al tropezar de lleno con una voluntad inquebrantable de seguir adelante, fueron perdiendo fuelle a medida que yo perdía altura en dirección al refugio de Coma de Vaca. Vamos a dejarlo en paz, dijeron los vientos fríos del noroeste. Mejor esperar por otro menos tozudo y más incauto. Ya estaba en el torrente de Coma de Vaca, fuera del alcance de los vientos, las caídas o las desagradables sensaciones térmicas. Volví a estar tranquilo y relajado. Me esperaba el Manelik, un refugio con una sección libre, abierto en invierno, limpio y bien conservado, con literas, comedor, cocina y mantas. Pero todavía lo tenía a una media hora. La tarde comenzó a languidecer. Estaba nublado. Me relajé, bajé la guardia, por el frío, por la oscuridad o por cualquier otra cosa. El caso es que iba algo dormido, hasta que noté que el agua helada me llegaba hasta la cintura. El trayecto que me separaba del refugio fue complicado. Solo llevaba puesto el calzoncillo y un pantalón delgado de verano. Afortunadamente todo acabó bien. Lo más grave después de desnudarme y secarme en el refugio fue salir afuera para traer agua. El gas comenzaba a escasear. Noche perfecta, sin fuego, pero con un montón de mantas a mi disposición. Una para la almohada y 2 debajo del saco haciendo un bocadillo con la ropa mojada. El reloj para las 3 de la madrugada. Qué pena, Suso. Esto casi se acabará cuando pases ese collado que ves por la ventana. Buenas noches. Con más de 8 kilos de peso corporal perdidos y miles de recuerdos e imágenes blancas en mi cabeza, afrontaba lo que sería el último collado nevado de la Transpirenaica. Salí del refugio con los crampones puestos, un poco más tarde de la cuenta, porque me regalé unas horas más de descanso al estar tan cerca ya del Mediterráneo. Tras superar el coll dels Tres Pics, bajé por la solana de Fonlletera, un lugar donde se produjo una gran tragedia el 30 de diciembre del año 2000, cuando murieron 9 excursionistas atrapados por un temporal. Las provisiones se estaban acabando, solo quedaban unos polvos para darle algo de sabor al agua y un casi nada de puré de patata y cuscús. Por delante me quedaban aún en torno a 150 kilómetros, los más difíciles de toda la travesía, porque estaba medio muerto
y se me atragantó la alta Garrocha, terreno con mucho desnivel acumulado y muy poca agua. Crucé Camprodón evitando mirar a los escaparates llenos de salchichones, quesos, dulces y toda clase de panes artesanos o de los normales. La única foto que les hice me costó casi romper la autosuficiencia alimentaria, pero afortunadamente pude más que el maligno disfrazado de embutido. Friki y burro que es uno, pero no le tengo nada que hacer. Entrada la noche, muy cansado, me encontré de nuevo con el demonio disfrazado de colchón. Tampoco le hice caso, y por eso logré dormir en Talaixá, muy cerca de San Aniol. Cuando me pillaba la noche y no llevaba como mínimo 2 litros de agua en la bolsa, caminaba hasta encontrarla, fuera la hora que fuera, porque era lo mínimo que necesitaba para hacer la cena, hidratarme y dejar en la olla el chocolate del desayuno listo para calentarlo al levantarme. El Coll de Principi me puso a prueba porque tenía de él una imagen mucho más amable obtenida de las anteriores transpirenaicas estivales. La bajada a Basegoda, por el atajo, apta nada más para las cabras. La pista hasta Albañá, una paliza bajo el sol. De Albañá hasta el barrio del Pantá, un secarral. Y en Pantá, ya bien entrada la noche, mendigo un poco de agua del grifo y me tiro sobre el campo hasta las 2 de la madrugada. Antes de las 3 de la madrugada ya estaba en marcha. La cena fue bastante escasa y no hubo desayuno, ni más comida hasta que llegué a Llançà, en torno al mediodía. No digo la verdad, ahora que lo recuerdo, comí unos higos chumbos que había en la cuneta izquierda de la carretera, antes de llegar a Vilamaniscle. Pero debía haberme estado quieto, porque me encontraba muy cerca ya, y lo único que hice fue pintar los labios, manchar las manos y llenar la boca y las tripas de pinchos diminutos. Sabía que debía pelarlos y comerlos con mucho cuidado, pero podía más la prisa y el hambre. Desde el Coll del Esportes vi el mar Mediterráneo. Había llegado el temido momento. Me quité la mochila, me senté, me puse cómodo bajo el sol y lloré hasta que me cansé mientras hablaba en voz alta con papá, aquel que me llevaba a la huerta en el manillar de la bicicleta antes de marcharse a Alemania. El día no era de febrero ni de marzo, más bien de finales de abril. Después me levanté y continué caminando hasta la playa.